en cumplimiento con los lineamientos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Les recordamos que este programa cuenta con la opción de subtitulaje oculto, closed caption, en beneficio de las personas con discapacidad auditiva. Si así lo desean, pueden activar la función en su pantalla ingresando al menú de configuración. En realidad, no hay individuos perfectos. Las capacidades diferentes las tenemos todos. Y nuestra mejor y quizá única alternativa es ayudarnos todas y todos. Sus palabras quedaron flotando en la conferencia de prensa. Sus preguntas y propuestas traspasaron el Palacio Nacional y resonaron en el Zócalo capitalino, en el corazón de México. Llegó de Zapopan, Jalisco, se llama Daniel Robles. Habló en nombre de 80 millones de mexicanos. Quiero abonar en la construcción de un país más justo, incluyente y accesible. La diversidad y la inclusión, presentes en la ceremonia de entrega de los premios Oscar 2023. No, before the illness took her. I'm not going anywhere until Mum's done every single wish. Right. We do Mum's list and then we go down to Margaret's. En música y ceguera, Esperanza Ortega, destacada estudiante de flauta transversa. Asegura que su trabajo consiste en la observación de la condición humana y que tiene mucho que contar. En 80 millones, la actriz Marta Claudia Moreno. Ensamblado con el gran equipo que hace el programa 80 millones, saludo a la comunidad que domingo a domingo nos acompaña y nos hace ser más entusiastas, más inclusivos y más fuertes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Gracias, Araí, por estar siempre firme y contenta. Como ya le decía yo a Raulito, siempre a la orden para el desorden. Y pues hoy es un programón loco, así que vámonos recio. Sí. Gus. Buenos días, Saúl, Saraí. En efecto, hoy andamos echando la casa por la ventana en 80 millones, así que quédense para que vean todo lo que les tenemos preparado. Lore, buen día. Muy buenos días, exacto. Tiene una pinta el programa maravilloso. Y en Música y Ceguera vamos a tener musiquita en vivo con Poder Femenino Joven. Raulita, ¿estás listo? ¡Listísimo! Yo siempre estoy listo y este programa se ve que va a estar impresionantísimo. Así es que vámonos rápido con Saúl para que sigamos con este programa. Sí. Muy bien, Raulito, muy bien. Quiero agradecer a la compañera Vanessa Salazar su colaboración en la interpretación en la lengua de señas mexicana. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias por ayudarnos a hacer más inclusivo nuestro programa. Gracias. Así es, Vanessa Salazar, gracias por estar nuevamente aquí en el estudio de 80 millones y bueno, invitar al público a participar en las redes sociales. Recuerden, Facebook 80 millones, Twitter @80 millones 11, el teléfono es 55 51 66 40 00. Aparece en pantalla, por si lo dije muy rápido, perdón, pero es que venimos con todo el punch. Y en el canal de YouTube de Canal 11 también pueden encontrar los programas ya, digamos que un poquito desfasados, pero ahí van. Y en la página web www.canal11.mx lo pueden seguir en vivo por si se fueron a ver a la abuela, al bautizo, pónganlo en su teléfono y acompáñenos. Muy bien. Hoy recibimos en el estudio, con una gran alegría y emoción, a una persona extraordinaria, a un joven que celebra la diferencia,
y que vive con intensidad y agradecimiento los desafíos de la existencia. Un muchacho que en los últimos días ha llamado de todos los medios de comunicación por su lucha a favor de los derechos de las personas con discapacidad. Se llama Daniel Robles. Se ha ganado el corazón de todos y ahorita nuestro gran público verá por qué. Veamos una semblanza de Daniel. Daniel Robles Haro tiene parálisis cerebral severa. No habla, sin embargo, su voz se escucha con claridad en espacios públicos y medios de comunicación. No camina, pero su paso firme y fuerte no se detiene al proponer iniciativas que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad. No hablo. No camino. Solamente puedo controlar mis ojos, que son como los limones que me dio la vida. Así que mi movilidad es bastante reducida. Pero mi pensamiento no. Me comunico con el movimiento de mis ojos. Mirada hacia arriba es un sí. Mirada hacia abajo es un no. También utilizo un sistema de tableros con pictogramas, que representan palabras y conceptos. Y lo que voy redactando, se pasa a un programa de voz sintetizada como la que estás escuchando en este momento. Con los limones que le dio la vida, una pizca de tecnología y mucho coco, hace una limonada que comparte con todos. Daniel nació en Zapopan, Jalisco hace 27 años. Su objetivo de vida es contribuir a una sociedad más incluyente, consciente y empática para las personas con discapacidad. Por ello es activista, comunicador y conferencista. Daniel es un joven autodidacta, estudioso de la ciencia, historia, tecnología y política. Solo con su mirada comunica emociones, sueños, deseos y propuestas concretas. Cambiadores en baños públicos, tableros de comunicación, asistencia sexual y creación de plazas laborales para las personas con discapacidad son algunas de sus iniciativas. A Daniel Robles lo apoya y acompaña siempre su mamá, Maura Haro. Hoy los recibimos con gusto en 80 millones. Número 1. ¿Conoce usted los tableros de comunicación alternativa? ¿Me permite explicarlos brevemente y plantear mi propuesta? Adelante. Los tableros de comunicación alternativa y aumentativa son, en palabras sencillas, como un catálogo de imágenes llamadas pictogramas. Y cada pictograma representa una palabra o un concepto. Y son de gran ayuda para personas que por alguna condición de discapacidad o salud no pueden hablar. Por ejemplo, muchos niños con espectro autista señalan con sus manos la imagen que representa lo que quieren expresar. Un adulto mayor que por razones de salud, una embolia, por ejemplo, una cirugía, un traumatismo, no pueda hablar, este puede ser un medio de comunicación con sus seres queridos. Yo señalo con la mirada, y las palabras se van guardando en una línea de texto que luego se convierte a esta voz por medio de una aplicación en mi celular. Yo creo que pocas cosas son tan terribles para cualquier ser humano pensante y consciente de sí mismo como el no tener acceso a expresar sus ideas y necesidades, desde las más básicas hasta las más complejas. Es importante mencionar que un tablero de comunicación se puede hacer con simples hojas de papel en forma de una libreta como la que le traje de muestra y que imprimí en la papelería. Yo soy afortunado de tener un celular, pero esto puede ser accesible para todas las personas que lo necesiten. Por eso le pido su apoyo para contactar a las máximas autoridades de la Secretaría de Educación y proponer que este tema de los sistemas de comunicación alternativa se incluya en la próxima edición de los libros de texto gratuitos. Sería un importante paso para una educación incluyente. ¿Qué le parece? Mi segundo planteamiento tiene que ver con accesibilidad urbana y no requiere de gran presupuesto. Es más bien cuestión de empatía y voluntad. La cuestión es, si usted estuviera a cargo de una persona que por razones de salud o discapacidad
no se pudiera valer por sí misma. ¿Cómo o dónde le cambia el pañal? ¿Ayuda a acomodarse la ropa estando en un espacio público? Por ejemplo, en un hospital solicito audiencia con Zoe Robledo, donde a veces pasamos horas enteras. En un edificio de trámites, en el parque o en una gasolinera. ¿Y por qué no? En un espacio recreativo. Luego, ¿por qué casi no salimos? No hay condiciones. Por lo general, nos vemos en la penosa situación de ser cambiados en el piso sucio e insalubre, o permanecer sucios por horas, o de plano no salir. Y ya ni hablamos de la bronca, que es para una persona cuidadora cargar, bajar al piso y volver a subir. Te rompes la espalda. Desde hace tiempo estoy buscando que se reforme el reglamento de recomendaciones de accesibilidad para espacios públicos, específicamente los baños, y se agregue al mobiliario requerido un cambiador de tamaño universal, que lo mismo funcione para un bebé, una persona con discapacidad o un adulto mayor. Realmente no sé a qué autoridad recurrir. Ya fui a plantearlo al mismísimo Senado y no ha habido respuesta. Quiero abonar en la construcción de un país más justo, incluyente y accesible. Y también me gustaría que me permitiera venir algún otro día. Quedo al pendiente y muchísimas gracias por brindarme esta oportunidad. Pues acerca de los libros especiales, le vamos a pedir a la secretaria de Educación que se dé una respuesta a Leticia Ramírez, secretaria de Educación, hoy mismo, y acerca de los baños especiales para la atención a quienes tienen capacidades diferentes. Sería muy bueno que se empezara aquí en la Ciudad de México y le vamos a pedir a la jefa de gobierno que hable con ustedes. Gracias Maura, gracias Daniel por estar acompañándonos aquí en el estudio de 80 millones. Saúl, estamos muy felices y pues bueno, al público de 80 millones decirles que pues bueno, Maura es, o sea, compañera y muchas veces voz de Daniel, porque Daniel está aquí con nosotros y nos atiende con la mirada, que su corazón se transmite a través de ella. Y cuando él está de acuerdo, mira hacia arriba, como lo está haciendo ahora. Y cuando no está de acuerdo, mira hacia abajo. Es la forma, Maura, en la que Daniel nos ha comunicado tanto. Sí, es como un código binario. Dado que la única parte de su cuerpo que controla son los ojos, entonces desde muy pequeñito aprendió que un sí era mirar hacia arriba, un no era mirar hacia abajo. Entonces la comunicación básica con él es mirarlo a los ojos. Por esa razón le pedimos al señor presidente que hiciera contacto visual con él. Totalmente. Y bueno, Daniel está con nosotros para hablarnos justo de esta presencia en la Ciudad de México y todo el trabajo que están haciendo como familia, ¿no? A favor de las personas con discapacidad. Y Daniel va a establecer esta comunicación con nosotros a través de, valga la redundancia, un comunicador virtual. Así que si les parece, vamos a empezar esta conversación. Y Daniel, pues nuevamente agradecerte que estés aquí y preguntarte, pues cómo ha sido, que nos cuentes cómo ha sido este trabajo de Zapopan, la ciudad en la que vives. Queremos saber, como seguidor de 80 millones, ¿qué opinas del programa? Muy, pero muy bonito domingo a todos ustedes.
Les agradezco muchísimo la invitación. Respecto de su pregunta, tengo que decir que 80 millones es uno de mis programas favoritos. Y es que tiene todo que ver conmigo. Creo que es el único programa de televisión que se enfoca al 100 en temas sobre discapacidad. Vi desde el primer programa. Y estar aquí era uno de mis sueños. Ahora que sí es domingo y sigo dormido y estoy soñando, no se molesten en pellizcarme. Aquí me quedo. Aquí es tu casa. Daniel. Eres maravilloso, Daniel. El jueves pasado estuviste en la conferencia matutina. ¿Nos podrías decir cuáles fueron tus propuestas en la conferencia? El presidente dio instrucciones para ver cómo aterrizar esas propuestas. Son dos cosas muy concretas. Número 1, que se agreguen a los libros de texto gratuito 2 o 3 páginas donde se dé a los niños información acerca de los tableros de comunicación alternativa y aumentativa. Es importante que las nuevas generaciones de estudiantes sepan que las personas con discapacidad nos comunicamos de acuerdo a nuestra capacidad y necesidades. Y utilizamos diversos métodos. Por ejemplo, la lengua de señas, el baile o los tableros. Por otra parte, solicité cambiar el reglamento de accesibilidad para sanitarios públicos, de manera que se agregue al mobiliario un cambiador de tamaño universal, que sirva para cambiar desde un bebé hasta un adulto mayor. Es algo súper necesario y nadie lo habla. Absolutamente todas las personas necesitamos usar el baño. A ver, nadie me podría rebatir ese argumento. Daniel, ¿cuál fue la respuesta a tus propuestas? Porque sabemos que te reuniste con la jefa de gobierno. El presidente dio instrucciones para ver cómo aterrizar esas propuestas. Y sí, ya tuve varias mesas de trabajo con las autoridades correspondientes. Espero que alguna se haga realidad muy pronto. La semilla ya está sembrada. Veremos qué pasa. Durante tu participación en la conferencia de prensa, declaraste que quieres un México más justo, incluyente y accesible. ¿Cómo sueñas a ese México? Sueño un país donde no se discrimine por temas de discapacidad y donde tengamos igualdad de oportunidades, donde haya más información sobre nosotros para que no nos vean con lástima como bichos raros. Yo digo que ya hay que evolucionar, ¿no? Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Daniel, por tus respuestas. Y Maura, a mí me gustaría también escucharte, porque te vemos acompañando a Daniel, pues como dices, 24/7, estar al pendiente, no solo por su condición, ¿no?, de persona con discapacidad, sino porque es brillante. Y dice, se despierta y ya tiene 20 ideas. Exactamente. Entonces, cuéntanos un poco sobre cómo ha sido este camino. Fíjate que uno de los retos más grandes que he tenido en la vida es que las personas tomen en cuenta a Daniel por sí mismo. Que cuando nos vean en la calle, no se dirijan a mí y lo ignoren, sino que él tenga su propia voz, porque él tiene su propia voz. Quienes lo conocemos de cerca en la casa sabemos que tiene sus gustos, que se enoja, que quiere imponer su voluntad, que quiere que las cosas se hagan como él quiere, que las palabras se digan como él quiere que se digan, como cualquier otra persona. Si tú le dices a alguien, escríbeme este recado, entonces la otra persona te escribe otra cosa, pues te enojas. Entonces Daniel es una persona que desde muy pequeño tiene su carácter, tiene su iniciativa. En la escuela preguntaba, en la escuela se salía del tema de la clase cuando algo le interesaba, entonces eso es algo muy interesante. Y además es un hecho innegable que muchas veces cuando escuchamos personas con discapacidad o personas en silla de ruedas específicamente, a lo mejor pensamos en una persona como Saúl, que está en silla de ruedas, pero que habla, que se desenvuelve. Entonces, estas personas con parálisis cerebral severa
casi no son visibles ante la sociedad. Y pasan muchas cosas con ellos. Hay niños que pasan toda su vida sin poderse expresar porque las mamás no saben que existen esos tableros de comunicación. Entonces, por esa razón, Daniel le propuso al presidente, incluyamos, la propuesta concreta es esta, no que se hagan libros especiales, la propuesta es que en los libros de texto para todos los niños se incluyan 2 o 3 páginas donde se les enseña a los niños que las personas con discapacidad se expresan de manera diferente según sus condiciones de vida. Por ejemplo, las personas con discapacidad visual que pueden hablar, se expresan hablando, pero leen en braille, ¿de acuerdo? Las personas que tienen una discapacidad auditiva no se expresan en forma oral, pero utilizan la lengua de señas. Y las personas con parálisis cerebral severa se comunican a través de tableros que se llaman tableros de comunicación aumentativa y alternativa, como su nombre lo dice. Entonces, es muy fácil que alguien haga un tablero, lo haces con tus palabras favoritas, cuáles son las palabras que tú más usas, cuáles son las necesidades que tú quieres expresar y sobre todo que cada tablero se adapta al lenguaje, a la edad y a las necesidades de expresión de cada persona. Y esa es la propuesta concreta. Que todos los niños de primaria, todos, sepan lo que es un tablero. Está cautivado. Claro. Estás en 80 millones, Daniel. Magnífico, magnífico. Saludos. Así es. Ok. Maura, rápidamente también esta cuestión de ser cuidadora, cuidadores. Okay. Mira, el tema de ser cuidador es un tema que está como invisible. Estamos siempre detrás de, pero estamos ahí presentes. Okay. Y hay un alto porcentaje de cuidadoras, sobre todo mujeres, que sostenemos la economía del país. Entonces se está gestando un sistema de cuidados y es uno de los temas que platicamos ayer con una de las secretarias del gabinete del señor presidente. Y entonces yo creo que Daniel ya sembró la semilla. Él ya se dirigió, tuvo la oportunidad, la gran oportunidad de hablar directamente con las autoridades a las que les compete esto y vamos a ver los resultados. Oye, Maura, pues llegar al presidente de la República, hacerle ese planteamiento tan importante que ustedes hicieron y lograr que eso sea parte ya de una iniciativa importantísima para incluir a todos y para que los niños en las escuelas tomen conciencia del problema de la discapacidad, es un logro muy importante. Claro. Gracias, Maura. Estamos tratando de formar una nueva generación de personas más conscientes de las personas con discapacidad y su visibilidad y su integración. Claro. El uso de las redes sociales, qué importante ha sido también. Sí, para Daniel ha sido una catapulta increíble. Daniel primero abrió su Face, pero realmente el medio que más utiliza es el Twitter. Interactúa con muchísimas personas, a cada rato me dice, quiero tuitear esto, quiero tuitear esto, quiero tuitear, y ahí me tienes de secretaria, ¿no? Sí, no, es tremendo, pero tú también tienes tu perfil. Yo también tengo mi perfil. Y transmites justo lo que significa estar. Exactamente. ¿No? Yo en mi perfil yo transmito lo que es mi vida como cuidadora, lo que yo opino, lo que yo pienso, lo que yo siento. De repente ahí me desahogo haciendo mis hilos de Twitter. Totalmente. Pues no sabes, Maura, Daniel, lo agradecidos que estamos de que estuvieran aquí en el estudio de 80 millones junto a la familia que son el brazo. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos con ustedes porque era uno de los sueños de Daniel estar aquí, en este escenario. Adelante, Daniel. Daniel, muchísimas gracias. ¿Te vas contento? Daniel. Sí, muchísimas gracias. Ahí está la respuesta. Vamos a una pausa y te seguimos. La discapacidad es un arte. Es una forma ingeniosa de vivir. Mil Marcos.
Querido Saúl, ¿has visto el arreglo y el arreglito floral que tenemos en el estudio? Sí, pues es maravilloso. Bueno, agradecer como siempre a la florería Jackie por hacernos estos hermosos arreglos. Al buen Miguel, mandarle siempre un abrazo grande, un estrujazo, porque ahí tenemos una sorpresita. Claro. Pero sigamos. Vamos. Muy bien, Saraí. Vamos. La semana pasada, nuestra querida doctora Citlali, en la sección Salud sin Barreras, abordó el tema del tamiz auditivo, una importante herramienta para la prevención de varios tipos de discapacidad. El equipo de contenidos de 80 millones se dio a la tarea de ahondar en el tema y sobre la Cartilla Nacional de Salud, donde se incluye la aplicación de dicha prueba. Veamos. Para formar una familia, todo comienza con una decisión: la llegada de los hijos. Los nuevos papás, además de darle ropa, cobijo y alimento, es muy importante que tengan entre sus pendientes realizar las pruebas del tamiz neonatal. Esta es una de las estrategias más importantes de salud para la población infantil, luego de la aplicación de las vacunas, ya que busca la identificación temprana de algunas enfermedades congénitas antes de la aparición de los primeros síntomas en los recién nacidos. El tamiz, tamizar algo es ejecutar una prueba buscando algo en específico. No es una prueba diagnóstica final. Esa es la gran ventaja, digamos. Es algo para detectar a toda aquella persona que pudiera tener algún tipo de problema. Entre las pruebas, se ha conseguido insertar el tamiz neonatal auditivo en la Cartilla Nacional de Salud para niños y niñas, un logro en equipo de la sociedad civil y autoridades. Trabajando con la Dirección General de Promoción de la Salud, con el doctor Cortés, se modifica para diciembre del 2021 la Cartilla Nacional de Salud y se agrega el tamiz auditivo a la cartilla. Yo considero, desde la perspectiva de la promoción de la salud, que las personas son las que deben estar empoderadas. Una comunidad bien informada es una comunidad que va a saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y por tanto va a tener las herramientas específicas para exigir esos derechos. La prevención es una forma de lograr mejorar las condiciones de vida de cualquier persona y cuando se trata de la discapacidad auditiva, otorgar las herramientas necesarias. Si yo tengo una cartilla en donde además debo de poner o de pedir al personal de salud que me dé el resultado, es una herramienta que empodera a la persona y a la familia, pero que además le dice qué es lo que tiene que hacer, cuál es la acción. Aquí hay un resultado normal, usted tiene que solicitar atención médica especializada. Entonces con eso ya tenemos una población mejor informada. Una audición normal es necesaria para que un bebé desarrolle su intelecto y el lenguaje en forma adecuada. Algunas alteraciones en la audición pasan desapercibidas y el diagnóstico se hace en forma tardía, con todas las implicaciones que ello conlleva en el desarrollo intelectual, social y emocional del niño. Nuestros chiquitos no tienen acceso al sonido, no pueden aprender, no pueden leer. ¿Y eso por qué? O sea, lo pueden hacer, claro, no, nada es imposible, pero es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque la información auditiva no está llegando al cerebro. Entonces, ahí es donde empieza la lucha. Mi hija fue implantada hasta los 2 años y medio, pero ella tuvo óptima escucha con implante coclear en un hospital público, con un programa. Ella tuvo óptima escucha hasta los 7 años y medio. La Organización Mundial de la Salud estima que el 60% de la pérdida de audición en la niñez se puede prevenir. Es por ello que el tamiz es una prueba sencilla y sobre todo gratuita. Toda la información que se tiene de las acciones
de promoción de la salud y de prevención de enfermedades de esta cartilla, independientemente de la versión que uno tenga anteriormente. En esa página vamos a poder informar correctamente a las personas sobre cuáles serían, por ejemplo, las enfermedades o las condiciones que se detectan a través de estos tamizajes. Herramientas hay muchas, pero nada que sustituya al amor y la entrega de padres a hijos para mostrar que una discapacidad es solo una condición de vida. Yo creo que lo que sigue es seguir luchando por la salud auditiva, donde sean garantizados los derechos de mi hija y haya una continuidad en el acceso universal de salud para ella, ¿no? Para su ayuda técnica, para su implante, para que ella pueda seguir con sus habilidades, con sus competencias, con lo que la seguimos impulsando como familia desde casa, para que pueda ser competente en la vida. ¿Te gustó tu sorpresa, Raulito? Ay, Saraí, muchas gracias por mi sorpresa. ¿Es una muñeca? Exacto. Sí, y tiene el pelo largo. La voy a girar. ¿Y de qué color está vestida? Está vestida con un vestido de bolitas rosas. Es rosa con bolitas moradas. Trae un bolso que está aquí. Ay, sí, ya lo sentí. Unos botines blancos, muy chulos. Pero además tiene otra característica. Bueno, tiene dos características, Raúl. ¿En serio? Extra, sí. ¿Cuál? No es como tus otras Barbies. ¿No? No. ¿Esta tiene otra cosa especial? Tiene otras dos características, que es curvy. Tiene sus curvas, ¿no? Unas piernas gruesas, pero además tiene vitiligo. Vitiligo. ¿Sabes lo que es el vitiligo? No, ¿qué es vitiligo? El vitiligo es una enfermedad que se manifiesta en la piel. Puede ser adquirida, puede ser hereditaria, pero también por ahí hay unos aspectos que puedes perder. Melanocitos. ¿Has escuchado la palabra melanocitos? Me suena que sabe dulce. Los melanocitos son las células que están encargadas de la pigmentación y pues hay algún desorden, ¿no? en el cuerpo que genera estas manchas que tiene esta Barbie que te acabamos de regalar. O sea que tiene unas manchitas en la piel por el vitiligo. ¡Guau! ¡Ay, qué increíble! Es como Chelsea, que también anda en silla de ruedas, y esta nueva Barbie tiene unas manchitas en la piel porque tiene vitiligo. Totalmente, totalmente. No, es muy importante que esta enfermedad, decir que no es contagiosa. Las personas que tienen vitiligo no lo van a contagiar. Es más, es una enfermedad que la afectación es estética y, por tanto, quien tiene vitiligo tiene que pasar por un proceso de aceptación porque puede generar ahí una cuestión psicosocial, ¿no? Porque la gente lo puede ver raro. Totalmente, totalmente. ¿Yo tengo manchitas en mi piel? No tienes manchitas en la piel, tienes una piel preciosa y justo, sigamos con temas de salud, ¿te parece? Sí, vamos a seguir. A ver si nos explica nuestra doctora favorita, Citlali, también más sobre el vitiligo. Bueno, no sé si va a hablar sobre eso, pero espero que un día venga y nos diga más sobre eso. Totalmente, y nos quedamos... ¿Cómo le vamos a poner a la muñeca? Le vamos a poner... ahorita pensamos. Vamos. Vámonos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sección más de Salud sin Barreras. Pues los saludo con toda la alegría que nos caracteriza de domingo y hoy le quiero presentar al doctor Víctor Hugo Tobar Méndez. El doctor es endocrinólogo y el día de hoy nos va a platicar
de una enfermedad muy prevalente en la población mexicana que es diabetes y sobre todo la relación con la discapacidad. ¿Para qué? Hagamos conciencia. Bienvenido, Víctor. Hola, ¿qué tal? A ver, pues platícanos un poco acerca de la diabetes. ¿Por qué causa discapacidad? Pues mira, la diabetes tiene complicaciones, tanto complicaciones en el corto plazo como en el largo plazo. Y las complicaciones a largo plazo probablemente son las que más podemos encasillar en un contexto de discapacidad. ¿A qué se llama largo plazo? Largo plazo, años. Es decir, no son complicaciones que te lleven quizá al hospital de forma aguda o en ese momento, pero que van a ir deteriorando tu calidad de vida a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, no puedo decir un tiempo exacto, pues, pero después de que tienes el diagnóstico, empieza a haber complicaciones, sobre todo si hay descontrol. Es decir, si tienes el azúcar muy alta, probablemente vas a tener descontrol en otros órganos. Importante la vista, importante los nervios, e importante el riñón, ¿no? Que son como las 3 complicaciones a largo plazo más importantes y más discapacitantes que puede llegar a tener la diabetes. ¿Y a corto plazo? O sea, a corto plazo lo que se refiere es, por ejemplo, la cetoacidosis diabética, ¿no? Que es como de las cosas que quizá la gente tiene más en la cabeza, y eso es en el contexto de una enfermedad complicada en un momento agudo que necesitas ir al hospital y que te resuelvan. Quizá ahí no es como en el contexto de la discapacidad, pero sí es una complicación muy importante también de la diabetes. ¿Qué hay de esta famosa complicación conocida como pie diabético? El pie diabético tiene que ver con algo que se llama neuropatía. Neuropatía viene del nervio. Entonces, está afectando tu sensibilidad. Entonces, las personas con diabetes dejan de percibir al tacto, dejan de percibir la vibración. ¿A fuerza? Si tengo diabetes, ¿forzosamente voy a tener neuropatía? No. O sea, son las personas que quizá tienen muy mal control glucémico. O sea, gente que a lo mejor no es tan apegada a su tratamiento, que no sigue las recomendaciones, a lo mejor en la alimentación, tienen glucosas muy altas, mucho tiempo, y entonces eso te lleva a que tengas alteraciones en los nervios, pierdes la sensibilidad. Como no sienten, de pronto se cortan, de pronto tienen un callo, de pronto se ulceran y no se dan cuenta porque no están sintiendo. Entonces esas úlceras, esas heridas se infectan, se complican, y pues eso es a lo que te puede llevar después a una amputación. O sea, es algo que pasa por un descontrol de mucho tiempo, y que también uno no tiene el cuidado, tanto el paciente como el médico, porque también la obligación del médico es en cada consulta revisar los pies del paciente, ¿no? Revisas los pies del paciente, ves cómo está su sensibilidad. Si encuentras que esa sensibilidad ya no es tan buena, pues entonces tienes que dar ciertas recomendaciones. O también estas, si bien dejan de sentir, también tienen un dolor que se llama neuropatía. Esta neuropatía diabética, como que les quema, como que hormigueo, que les arde, sobre todo en las noches, pues hay que darles tratamiento también para que no tengan esas molestias. Que si al menos donde yo vivo no tengo un doctor cercano y estoy viendo 80 millones y siento este dolor característico, pues es una posibilidad de que me tengo que acercar a un lugar a pedir ayuda porque puede estar en riesgo mi pie de tener alguna amputación por esto del pie diabético que mencionas. Sí, doctor. obviamente no todos los que tienen una neuropatía diabética o un pie diabético van a acabar en amputación, pero sí es importante que lo estén revisando. Foco rojísimo. Sí, Foco muy rojo, rojísimo. muy rojo. Dinos brevemente, ¿cómo evito estas principales complicaciones que nos has dicho hoy? Vista, alteraciones de los nervios con la consecuencia del pie diabético y las enfermedades renales. Con un buen control glucémico, es decir, esas complicaciones iban muy de la mano de gente que tiene niveles de azúcar muy altos por tiempo prolongado, van a empezar a tener estas complicaciones. ¿Cómo las evitas? Siguiendo tu tratamiento para que tu glucosa esté no me normal, convences. pues, pero ¿A qué le llamas muy altos? Yo amanezco a veces con 150 y es normal. ¿150 de qué? De glucosa. No, pues ¿No? esperemos Así que no dice- amanezcas de 150 Así de dicen glucosa. los pacientes. No, hay metas muy claras. O sea, un paciente con diabetes debe tener, en términos generales, o sea, no puedo, o sea, voy a generalizar, obviamente siempre hay que individualizar algunos casos, pero en términos generales, menos de 130 de glucosa en ayuno, menos de 180 de glucosa 2 horas después de que comes. Y ese más o menos te dice, eso es un buen control. Si tienes menos de 130 o menos de 180 a lo largo del tiempo,
También otra cosa que se llama hemoglobina glucosilada, que es como un promedio del azúcar en 3 meses, tienes que estar menos de 7%. Ahora sí Entonces, me convenciste. Ahí sí, ahí ya con números te lo puedo decir. O sea, eso sería un buen control. Arriba de eso, descontrol y riesgo de complicaciones. La discapacidad en torno a la diabetes es algo perfectamente prevenible. Muchísimas gracias, Víctor, por estar el día de hoy con nosotros y a usted por hacer Salud Sin Barreras. Siga disfrutando 80 millones. Eso es lo que de verdad me importa de las películas, ir a mundos que son cada vez más extraños. David Lynch. Qué bien va nuestro programa. Va con todo. Y venimos ahora con otro tema importante, que cada vez las personas con discapacidad ganamos terreno. Y luego te conmueve mucho, es muy conmovedor. Bueno, uno de los eventos cinematográficos más importantes a nivel internacional, mi querida Saraí, como todos sabemos, son los premios Oscar, reconocimiento que en los últimos años ha mostrado al mundo su deseo de convertirse en un claro ejemplo de diversidad e inclusión. Nuestros compañeros han preparado un reportaje sobre el tema. Veamos. This validates the fact that we, deaf actors, can work just like anybody else. We look forward to more opportunities for deaf actors, deaf culture. Thank you. So, and I'm going to teach you one thing. Do this. This is I love you. Thank you. We love you. El pasado domingo se realizó la entrega de los premios Oscar de la Academia de Hollywood, uno de los premios más prestigiosos del cine a nivel mundial. Si bien la industria cinematográfica ha tenido grandes aciertos en incluir en sus producciones a personajes o situaciones que enmarcan la discapacidad, fue hasta el año pasado cuando la realidad de la inclusión se volvió una necesidad. Mi trabajo es entrenar a jugadores normales. Estos ni son jugadores ni son normales. ¿Y quién es normal, Marco? Tú y yo somos normales. A lo largo de la historia, los temas de la discapacidad han ocupado un lugar importante. Tal es el caso de la actriz Jane Wildman, quien ganó un Oscar en 1948 como mejor actriz al interpretar a una mujer sorda. I am happy to see you. El cine ha encontrado en la discapacidad una fuente de inspiración. Son numerosas las películas que se apoyan en esta realidad y muestran historias apasionantes, vidas de personas que se enfrentaron a diversidades y alcanzaron sus metas. Tal es el caso de películas como Una mente maravillosa, Campeones, Forrest Gump, Rayman o Cuando los hermanos se encuentran y la muy emblemática cinta Nacido el 4 de julio, entre otras. ¡Dile, no es verdad! ¡Es una maldita mentira! ¡No hay un Dios! ¡Está tan muerto como mis piernas! ¡No hay Dios! ¡No hay nación! ¡No hay nada! ¡Solo yo y esta maldita silla de ruedas que usaré toda mi vida por nada! Este año los premios Oscar 2023 incluyeron entre sus adecuaciones de transmisión el subtitulaje y la descripción de audio. YouTube contó con intérpretes de lengua de señas americana y el escenario tuvo rampas accesibles para que las personas usuarias de sillas de ruedas y las personas con menor movilidad pudieran sentirse seguras. La
premiación incluyó al actor con discapacidad auditiva Troy Kotsur, que presentó los premios al mejor actor y a la mejor actriz de reparto, categoría con la que el año pasado fue galardonado por su participación coestelar en la película Coda, que ganó el premio a mejor película del año y lo convirtió en la primera persona con discapacidad en recibir un Oscar. Besides sharing groundbreaking wins last year, we also share a love of collaborating with others to connect with an audience. La ceremonia de los premios Oscar también vivió un momento estelar, cuando el actor James Martin, quien vive con síndrome de Down, fue festejado en pleno escenario con el tradicional Happy Birthday, luego de que la cinta And Erich, Goodbye fuera anunciada como ganadora al mejor cortometraje. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear James. Happy birthday to you. Así los premios Oscar de la Academia y las historias de hombres y mujeres que han convertido su diferencia en una oportunidad para impulsar sus vidas. Qué bien, Saraí. ¿Algo han aprendido estos muchachos? Algo. ¿Algo? Se va avanzando. Así es. Vamos ganando avanzando. terreno, ¿no? Como lo vimos con el querido Daniel Robles aquí. Claro. Y vamos a seguir. Y alguien que también ha abonado muchísimo en visibilizar a las personas con discapacidad visual es nuestra querida Lorena María Peñé. Así que vámonos recio a Música y Ceguera. Muy buenos días, soy Lorena María Peñé. Bienvenidos a Música y Ceguera en 80 millones. Y hoy continuamos con las juventudes femeninas inspiradoras, alegres y muy estudiosas. Acompáñenme a conocer a nuestra nueva amiga Esperanza Ortega. Esperanza Ortega Juárez nació en el año 2000, hija de Elba Juárez y Gustavo Ortega. En 2017 obtuvo la presea Bernardo Quintana Rioja, otorgada por la Fundación de Apoyo a la Juventud y la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente participa con la orquesta típica Xochiquetzali y estudia flauta transversa en la Facultad de Música de la UNAM. En pantalla, imágenes de Esperanza en clases, conciertos y escribiendo en una máquina Perkins con sus gatitos. Con glaucoma congénito fue débil visual hasta los 18 años y es ciega desde hace 3. Además de dar conciertos, toma clases de canto, se ha formado en musicografía braille y a Esperanza le gusta componer. Buenos días, Esperanza. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de domingo en Canal 11. Hola Lorena, muchísimas gracias por invitarme y pues aquí estoy encantadísima. Pues cuéntanos cómo llegaste a la música y por qué escogiste este instrumento. Híjole, pues primero que nada no fue una decisión fácil. Yo de niña quería ser médico y terminé siendo músico. Yo siempre quise ayudar a las personas, quise hacer feliz a este mundo que mucha falta nos hace. Y me inspiró mucho el cantante Andrea Bocelli, que por cierto lo fui a ver ahora en febrero. Y pues de ahí me fue gustando la música, me fue llamando la atención, hasta que llegué a la prepa y entré a la clase de flauta con la maestra Xochitl. Y pues ahí fue cuando me enamoré de la flauta transversa, ¿no? Porque es muy versátil, muy bonita y su sonido es muy dulce, pero a la vez, ¿cómo decirte? Muy inspirador. Y pues siento que gracias a la música también me ha ayudado a reponerme de muchas situaciones de mi vida que yo creo que sin ella no hubiera podido.
Pues sí, por supuesto, la música nos acompaña. Y si tuvieras que escoger un compositor, ¿a cuál sería? ¿Cuál es tu compositor favorito? Uy, entre todos, bueno, me gusta mucho, pero me hace sufrir también, Schumann, Robert Schumann, que es del periodo romántico. Me gusta mucho su estilo, puesto que es muy explosivo cuando se necesita, pero a la vez también es muy melancólico. Entonces, no, es una combinación maravillosa, y más lo que hace la combinación entre el instrumento solista, ya sea flauta o cualquier otro, y el piano. Es una combinación muy exquisita, la verdad. Oye, ¿y hoy trajiste tu flauta? Está ahí al lado de ti. Sí. ¿Nos tocas algo? ¿Qué nos tienes preparado? Bueno, pues voy a interpretar el Ave María de Charles Gounod, que está inspirado sobre el preludio en do mayor de Johann Sebastian Bach. Maravilloso, pues saluda a tu flauta, ponte en tu sitio. Si quieres, ve tomándola, yo voy platicando en lo que tú te acomodas. Se va a levantar para tocar de pie, tiene un micrófono al lado derecho. Cuando tú estés lista. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y estudias ahora en la Facultad de Música de la UNAM. También te gusta componer. Claro. Cuéntanos dónde te seguimos para que puedan conocer más de tu trabajo. Pues mira, tengo Facebook como Esperanza Ortega Juárez. También soy colaboradora de una página, igual en Facebook, que se llama Un Mundo para Todos. En YouTube me pueden encontrar como Esperanza Ortega o Esperanza Betsabe Ortega Juárez. Tengo dos cuentas de YouTube. Y pues nada, ahora sí que también estudio igual en la facultad con el maestro Mar Castro, a quien le mando muchísimos saludos también. Y también muchísimas gracias a ti, Lorena, y a Canal 11 por invitarme. Pues muchísimas gracias. Sigue componiendo, sigue tocando y estudiando. Sí. Y esperamos seguir tu trabajo por aquí. Saúl. A continuación, los invitamos a conocer una nueva animación de la campaña Decidir es mi derecho. Una campaña que busca que las personas con discapacidad intelectual o psicosocial tengan el derecho de decidir sobre sus propias vidas. Veamos.
La capacidad jurídica es un derecho fundamental para todas y todos. Similitudes y diferencias. Todos somos parecidos en que todos somos diferentes. Sin embargo, mientras que algunas diferencias se celebran, otras son aplastadas y castigadas. Mediante el sistema de la interdicción, la autoridad sobre la vida de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial se pone en las manos de otra persona. Esta persona, el curador o cuidador, tiene control sobre todo: la vida, las emociones y la libertad de uno. Ilustración original parte de la exposición Yo decido, yo existo de Nadezhda Georgieva Nath, con textos de Jana Butter-Tavernier. Apoya la campaña por el derecho de todas y todos a decidir. Más información en documenta.org.mx/decidir es mi derecho. La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón. Magdalena Martínez. De todos los recién nacidos, aproximadamente 1 de cada 100 tiene una cardiopatía congénita. En México nacen aproximadamente 21,000 niños por año con este mal. De ellos, 14,000 necesitarán algún tratamiento quirúrgico en el primer año de vida. La Fundación Lilo México ha decidido apoyar esta causa. Veamos el reportaje de nuestra compañera Sandra González Rull sobre el tema. Hoy hemos sido testigos de la hermosa labor que hace Fundación Lilo México para atender las cardiopatías congénitas de niñas y niños en nuestro país. Hoy se lleva a cabo esta jornada en la cual 4 niñas cambiarán su vida a través de un tratamiento o de una cirugía que, si bien no es directamente relacionada con la discapacidad, al tener una cardiopatía congénita, la calidad de vida y la propia vida está en riesgo. Vamos a conocer la siguiente historia. Las cardiopatías congénitas hoy en día representan la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años y la tercera causa de muerte en niños menores de 1 año que no reciben tratamiento de manera oportuna, y esto se debe a la gran falta de atención, más bien al rezago que hay actualmente. Se hace una gran lista de espera porque hay muy pocos centros especializados en cardiología pediátrica. Lo más difícil es que son muchos niños, 1 de cada 1,000, 2 de cada 1,000, hasta 8 de cada 1,000 recién nacidos van a tener una enfermedad del corazón. Y los centros pues están sobresaturados. La mayoría de nosotros, del grupo, trabajamos en instituciones gubernamentales donde nos vemos sobresaturados y no podemos resolver este problema. Precisamente por eso surge Lilo México, para crear los apoyos necesarios para que los niños mexicanos que nacen con alguna cardiopatía tengan una esperanza para recuperar la salud. Fue un proceso bastante difícil, 3 años en los que estuvimos sufriendo bastante por pandemia también, que estaba todo detenido, y porque ya la veíamos un poquito deteriorada, un poquito grave. Sí, porque no podía jugar, cada rato se nos cansaba, e incluso sus uñitas se les ponían moraditas, sus labios. Nos atendieron unos doctores maravillosos, el personal que nos recibió, incluso la psicóloga, el personal que forma parte de la fundación. Este programa que se lleva a cabo en el Centro Lilo Alianza Star Médica HIP es la 8ª jornada. En esta jornada se atienden a 4 chiquitas, 3 niñas que van para cirugía corazón abierto y una pequeñita que va para cateterismo cardíaco, que es lo bondadoso de los avances tecnológicos, que ahora podemos evitar pasar por ciertos procesos siempre y cuando se cumplan ciertas características.
Rebeca tiene una comunicación interventricular y le van a hacer estudios, le van a hacer un eco para determinar si le hacen un cateterismo o bien procede la cirugía. En un futuro nos comentan que puede empezar a presentar signos de hipertensión pulmonar y eso pues podría poner en riesgo su salud. Tenemos ya más de un año con esto. La alianza, solamente con el Hospital Infantil Privado, se han operado más de 15 niños y se han hecho cateterismos en 10 pacientes. Es decir, si nosotros vemos, hemos ayudado a 25 pacientes ya a resolver problemas del corazoncito. Tenemos otros programas en Monterrey, en Puebla, en Hermosillo, en Campeche y en Yucatán, donde justamente estamos fortaleciendo estos programas que actualmente existen para que más chiquitos puedan tener este espacio lo más cerca de casa. Julia requiere una cirugía de corazón abierto. Ella tiene lo que se llama tetralogía de Fallot. Gracias a la fundación y amistades, conocidos, Dios que nos ha enviado esos pequeños instrumentos para que hemos llegado aquí, ¿no? Lo más importante de los casos de los niños con cardiopatías congénitas es atenderlos en etapas tempranas, ya que con un buen tratamiento su pronóstico será favorable y tendrán una buena calidad de vida. Lilo lo que está buscando es transformar el sistema de salud mexicano para que las cardiopatías congénitas estén priorizadas en los eventos catastróficos y pues hacer conciencia, ¿no? Y la verdad es de que pues, agradecidos, emocionados, no hay palabras. No veíamos esa luz y de repente ahí está. Raulito, ay, estás como muy contento, ¿no? Sí, es que estoy muy emocionado porque hoy hemos tenido muchísimas cosas muy importantes y unos invitados padrísimos. Sí, ya tienes un nuevo amigo. Sí, Daniel ya es mi nuevo amigo. Sí. Totalmente. Y qué importante también es el trabajo que hace nuestra compañera rastreando todos estos lugares, todas estas fundaciones, todos estos espacios que suman para que las personas con discapacidad, sus familias, sus cuidadoras, cuidadores, pues puedan tener una vida mucho más accesible, sencilla, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante todo el trabajo que hacen todas las fundaciones, porque, pues, mi mamá, por ejemplo, fue a una fundación cuando a mí me pasó lo de la vista y ella pudo ahí encontrar muchas cosas muy buenas para ella y para mí. Uh-huh. Totalmente, y que aquí, en este programa 80 millones, pues bueno, tenemos un listado bárbaro. Oye, Saraí, pero hemos visto muchísimas fundaciones y yo ya no me acuerdo de todas. Sí, tienes razón. Es muy difícil acordarse de todas. Sí. ¿Qué podremos hacer? Ya sé. ¿Y si hacemos un directorio en donde pongamos todas las fundaciones que hemos pasado aquí en el programa? Me parece una gran idea, como todas las ideas que tienes, Raulito. Hay que hacerlo. Y además, pues bueno, quienes puedan sumar, que nos pasen más información. Sí. Y que la compartan ¿en dónde? Ya sé, se me ocurre que la podemos compartir en mi TikTok. ¿Y es? Mi TikTok es @Raulito_80M. Sí. Pues sí. Ahí esperamos las sugerencias y mientras vamos a agarrar papel y lápiz para ir armando ese directorio. Sí. Y que para que nadie quede atrás. Vámonos. ¿Cómo están, amigos, amigas? Me da mucho gusto saludarlas aquí en la sección Que Nadie Quede Atrás de su programa 80 millones. Y hoy tenemos a un invitado que
que nos platicará respecto de el derecho a la vivienda para personas con discapacidad, y él es el abogado Juvenal Lobato. ¿Cómo estás, mi querido Juvenal? Me da mucho gusto que estés el día de hoy aquí platicando con nosotros. Al contrario, Nancy, muchas gracias por la invitación. Feliz de la vida de platicar de un tema que desde luego impacta a todas las personas con discapacidad, y qué mejor que tratar de poner las cosas en el contexto de qué está pasando hoy justamente con este derecho a la vivienda, porque como derecho humano que es, lo tenemos todos los humanos, no es privativo de alguien que pueda estar en condiciones, déjame llamarlo así, normales, sino también para las personas con discapacidad. Tener una vivienda es un derecho, así es. Pero como lo hemos platicado, está muy bonito, regulado en la Constitución, en leyes locales, pero ¿cómo puedo acceder a este derecho? Mira, una de las primeras cosas que yo te diría, Nancy, es que tengamos claro que hay dos caminos para poder lograr esto. Un camino que es para todas las personas con independencia de si tienen una relación de trabajo o no, donde el Estado, como tú lo acabas de decir, y no quiero sonar muy técnico, pero es por ahí el artículo 4 constitucional, que dice que el Estado debe garantizar que las personas tengan derecho a una vivienda digna y decorosa. Entonces, por ese lado, quienes no tienen una relación laboral podrían acceder a través de los programas que tiene el gobierno, CONAVI, la propia Secretaría de la SEDATU, que pudieran tener algunos programas para beneficiar a personas en general para acceder a la vivienda. Pero me parece que lo interesante, porque se vincula con también la parte laboral de las personas con discapacidades, la otra que tiene que ver con las que tienen una relación de trabajo, con las que son empleados, con las que tienen un patrón, y que el patrón está obligado a pagar la cuota al Infonavit. ¿Por qué? Porque todas ellas tienen un camino distinto. Yo incluso te diría más sencillo. ¿Por qué? Porque sus patrones tienen la obligación de pagar el 5% sobre su salario para que ellos puedan tener una cuenta, se llama su cuenta de vivienda, y puedan tener eventualmente derecho a un crédito. Yo siempre suelo poner el ejemplo, alguna vez creo que lo comentábamos, de las famosas tandas. El fondo de vivienda de los trabajadores funciona como una tanda. Alguna vez se lo escuché a un director, porque decía, todos aportan, y el número que va saliendo es el trabajador que va teniendo derecho al crédito a la vivienda. Entonces, esta vinculación se da solo con quienes tienen relación laboral. Entonces, esa parte es la que le corresponde al Infonavit. Desde luego, aquellos que tienen una relación laboral, pero con el gobierno, tienen el ISSSTE, que también funciona de manera muy similar. Pero en particular el Infonavit, pues desde luego lo que busca es a todos los trabajadores del sector privado hacer efectivo este derecho. Algo que mencionas es, las personas con discapacidad también tienen este derecho. Nada de que, ay, bueno, tú eres una persona con discapacidad, la empresa no te va a dar aportaciones para el fondo de vivienda. Sí, lo tienen que cumplir los patrones. Sí, claro, Nancy, eso me parece bien importante, porque creo que son también dos cosas. Uno, aquellas personas que tienen una discapacidad, déjame llamarlo así, que ya se trae, para tratar de ser muy coloquial, y aquellas que se produce la discapacidad quizá por un accidente de trabajo. Claro, que puede ser cualquiera. En el primer caso, desde luego, aquí lo importante es que esas personas con discapacidad tengan esta relación laboral, este empleo, para que los patrones tengan esa obligación. Desde luego, si no tienen ese empleo o ese trabajo, que ese es todo un tema de cómo acceden a los empleos formales, no podrían tener derecho a este acceso a la vivienda tratándose del Infonavit. Ahora, las otras personas que derivado de su trabajo tienen alguna discapacidad parcial, permanente, total, temporal, etcétera, hay ciertas condiciones, que es que ahorita platicamos más a detalle, donde pueden justamente ellos, además de tener su relación laboral, el derecho a la vivienda, pero otra vez derivado de esa relación laboral que ya tienen. Entonces yo creo que es bien importante distinguirlas, porque las primeras tienen que ver con que accedan a una relación laboral formal. Las segundas, que ya lo tienen y en virtud de su trabajo, de la vida cotidiana, sufren un accidente laboral, pueden eventualmente tener ciertos beneficios cuando o ya tienen el crédito o bien cuando quieren acceder a él. Correcto, Juvenal. Pues ahí está, amigos, amigas, como siempre les digo, información valiosa para toda la audiencia que nos está viendo. Yo los veo la próxima semana con más información interesante para que, ya saben, nadie quede atrás. ¿Qué es lo que nos hace humanos? No es algo que se pueda programar. La fortaleza del corazón humano es la diferencia entre nosotros y las máquinas. Sam Worthington.
Querido Gus. Saúl. Aquí estamos, muchacho, otra vez. Ya listos, ¿no? Listos para lo que sigue. Para cerrar este domingo, el día de hoy. Y bueno, pues hemos hablado un poquito de todo, entretenimiento, cine, y vamos a ver un poco de la industria, de cómo nos atraviesa la discapacidad desde la industria del entretenimiento, pero para eso vamos a ver esta pequeña semblanza de nuestra invitada. Ganadora del premio Ariel a Mejor Actriz de Cuadro, por su participación en la cinta Distancias Cortas. Su amor por el séptimo arte la ha llevado a participar en múltiples cortometrajes, como Sístole y Diástole, dirigido por Carlos Cuarón. Su larga carrera actoral incluye obras de teatro y gran variedad de proyectos en televisión. Marta Claudia Moreno es disléxica, vive con fibromialgia, endometriosis y lipedema. Como Hobbs, hija oyente de padre y madre sordos, comparte su pasión por la actuación con su activismo hacia fundaciones en pro de las personas con discapacidad. Actualmente Marta Claudia es coordinadora de vinculación en el Film Festival Reliabilities MX. También es vocera de la Fundación Iluminemos por el Autismo y Vuelve a Caminar Ligera, encargada de apoyar a mujeres que padecen lipidema. Marta Claudia Moreno, bienvenida al Foro de 80 Millones. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto. Y bueno, pues, tienes una gran trayectoria, ya presentamos un poquito sobre ti, pero cuéntanos un poquito más de tu relación desde la discapacidad, porque como que por todos lados, ¿no? Ya sé, por Cuéntanos todos un lados. poco. Pues bueno, hija de sordos y con una hija con autismo. Es muy particular porque yo no sé en qué momento esta necesidad de involucrarme en el activismo se ha despertado tanto. Siento que la vida me fue mandando primera llamada, segunda llamada, tercera llamada. Y creo que una de las responsabilidades que te da vivir cerca de la discapacidad, con discapacidad, es una responsabilidad moral, ¿no? Y entonces creo que todo eso mi vida, mi infancia, mis padres, mi hija, sobre todo lo complejo que son las discapacidades invisibles y los diagnósticos tardíos, que son brutales. Esto es justo bien importante, ¿no? Ya lo hemos abordado en otras ocasiones acá en el estudio, hemos tenido diferentes personas invitadas sobre las discapacidades invisibles y también muy poco, la semana pasada tuvimos una gran invitada que nos habló un poco sobre la neurodivergencia, ¿no? Pero ¿nos puedes profundizar, nos puedes explicar para aquellas personas que a lo mejor todavía no lo tenemos tan claro? Bueno, la palabra neurodivergencia, yo no soy teórica y como buena disléxica soy muy mala para recordar fechas y nombres. Sin embargo, entendí la neurodivergencia a partir de mi historia personal. Mi hija, yo con dislexia, que yo pensaba que la dislexia era como algo muy, muy sencillo y algo que admiro del ser humano es que todos somos resilientes, ¿no? Entonces te sobrepones a lo que te sucede. Y bueno, era disléxica y yo empecé a hacer un poco un chiste de eso y a aprovecharlo para mi trabajo. Sin embargo, cuando mi hija empieza a tener muchas trabas escolares, y cambios de escuela y no entendíamos, y me decían es que tiene disgrafia y es que tiene un ojo flojo y es que empiezo a entender que hay algo diferente en ella. Sin embargo, nadie nunca me dijo el término trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, sino una serie de eventos, y yo fui la que atando cabos, me empiezo a dar cuenta que Yana tiene un 80% de características del perfil neurológico de una persona autista. Y entonces ahí es cuando empiezo a investigar y empiezo a atar cabos, la llevo a que le hagan un diagnóstico. Fue
fue muy impactante porque también como hay tanta desinformación respecto a los trastornos del neurodesarrollo y hay muchos prejuicios, también ese proceso, pero no solamente es con ella, sino de pronto me doy cuenta de muchas características de mi personalidad que tienen que ver con la dislexia y que me doy cuenta que es distinto a las personas neurotípicas. Y me doy cuenta, y nos damos cuenta también como familia, mi esposo tiene un déficit de atención y de pronto todas las cosas que eran conflicto, problema, empiezan a cobrar sentido, ¿no? Es decir, claro, lo que pasa es que no es que mi esposo sea un egoísta, simplemente tiene un déficit de atención y su atención está en otro lado, no es que no quiere estar pendiente de mí. Y no solo eso, sino yo me separé del papá de mi hija, que él ya murió, y porque él parecía una gente como muy rígida, muy dura. Él muere antes del diagnóstico de Yana, y ahí me doy cuenta, no, ni era, o sea, si era rígido, duro y una serie de características que podían leerse como arrogante, grosero, con poco tacto. No, cubría todas las características de un perfil de una persona con autismo. Entonces, de pronto a mí la vida me cambia y me da un giro en 360 grados y digo, claro, la mayoría de las personas tenemos un perfil neurológico único y hay una minoría que son los neurotípicos, que son quienes han construido la educación, las leyes. Por ejemplo, es muy interesante que en el caso de las personas autistas, su identificación con su sexualidad es mucho más liberadora y mucho más, ¿no?, directa, claro, y clara. Entonces, pues es apasionante y aparte es urgente informar, entender, porque hay una serie de características y de síntomas que se van detonando, como la ansiedad, como la depresión, como las adicciones. Es como un poco abrazar esto y entender que no está mal funcionar distinto. Así es. Oye, Marta, y en este mundo tan difícil al que tú te has enfrentado, porque tienes tareas muy difíciles, muy complejas, ¿cuál ha sido el mayor reto que has enfrentado al ser una mujer con discapacidad invisible en una industria tan compleja como el cine y la televisión? Pues mis propios prejuicios. Creo que lo más fuerte ha sido mi capacitismo conmigo misma, porque asumirme como una mujer con discapacidad me cuesta mucho trabajo y aparte, ¿cómo lo voy a decir? En algún momento cuando yo empecé a hablar de la fibromialgia, una compañera muy amorosa me dijo, Marta Claudia, no andes diciendo que estás enferma porque no te van a dar trabajo. Dije, pues, volvemos a lo que decía hace rato, yo tengo una responsabilidad moral que yo decidí tomar y para mí ha sido muy significativo que yo voy compartiendo y mucha gente en privado se acerca y me dice, oye, Marta Claudia, es que me dijeron de este síntoma, de este diagnóstico, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Y desde mi mundo así chiquito de redes, ¿no? Voy tratando de... Y así me he ido involucrando y mira, ahora estoy en este programa. ¿Se logró? Se logró. ¿No? Totalmente. Querida Marta Claudia, pero cuéntanos, ¿qué hace falta? Porque está cambiando la industria. Hace un ratito vimos una nota sobre la entrega del Oscar, cómo ha dado un giro, ¿no?, en torno a la inclusión. En México, por ejemplo, tenemos diversos movimientos como Poder Prieto, ¿no?, la importancia de la representación, de las diferencias raciales, ¿no? Pero siempre quedan de lado las personas con discapacidad. Así es urgente. Yo agradezco todos los movimientos previos que nos han ido abriendo puertas, ¿no? Y ahorita es el momento de que las personas con discapacidad, ¿no?, nos unamos y alcemos la voz. Necesitamos representación, necesitamos dejar de contar las historias de
la persona con discapacidad. Necesitamos contar la historia de una persona que tiene una discapacidad, ¿no? Que es diferente. O sea, hay personas con discapacidad que pueden ser profesores, ¿no? O sea, doctores. O sea, no es la historia esta capacitista inspiracional, que también cambiar ese chip, ¿no? O sea, integrar y dar clases, abrir espacios para que las personas con discapacidad puedan tomar talleres con, ay, se me fue la palabra. Como actorales, no, adecuaciones, ajá. No, con... Sí, los ajustes razonables. Ajustes razonables. Sí. Con ajustes razonables. Es urgente. Es bien importante, ¿no? Porque muchas veces hay narrativas desde la discapacidad en los medios, se han manejado narrativas como súper fatalistas. Así es. O como de condena o castigo. ¿No? Hay mucho y yo creo que lo importante, como dices, es primero abrazar nuestra identidad, abrazar nuestra condición que nos hace únicos y pues externarla al mundo y compartirla de forma muy digna, ¿no? Así es. Se nos acaba el tiempo. No quiero. Pero ya rápidamente, algún mensaje que le quieras dar al público de 80 millones. Viendo la cámara. Sí. Abramos el corazón, ¿no? Si nos da miedo el otro, pues preguntemos. Yo a veces no sé cómo acercarme, eso también me he dado cuenta que nos da miedo, ¿no? Vemos justo, ¿no? La silla de ruedas y digo, ay, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué? ¿No? Yo lo veía mucho con mis papás, la gente se asustaba porque no sabían, ¿me va a entender? ¿No me va a entender? Tranquilo, no pasa nada. ¿No? Con mi hija, conmigo, ¿te duele algo? ¿Cómo te ayudo? Hay que preguntar, hay que decirlo, hay que normalizar, la palabra de hoy, así. Totalmente. Normalizar, ¿no? Abrir los brazos, ver al otro. Creo que nos falta mucho también ver al otro. Pues nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Así. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos el próximo domingo. El 11 es un canal educativo y cultural, cuyo propósito es mostrar y apoyar las diversas expresiones sociales y artísticas. Por ello, 80 millones no tiene fines de lucro. Solo buscamos dar voz a quienes tienen algo que aportar, para que seamos una sociedad cada vez mejor. En México, 80 millones de personas tenemos algún tipo de vínculo con la discapacidad. O vivimos con ella, o formamos parte de su familia o de su entorno. Este es un espacio creado y dedicado a los que transitamos la vida de otro modo, a los que no caminamos recto, a los que hablamos diferente, a los que vemos con la piel, a los que oímos poco o nada, y también a los que aceptamos la diversidad con alegría. Estas son nuestras historias, las historias que nos interesan a 130 millones de mexicanos.